Hola mis queridos amigos, mientras me tomo con ustedes este cafecito y a mis espaldas tenemos esa música tropical, reflexionaremos acerca de lo que está pasando en el mundo, en este nuevo orden, acelerado de manera brusca por el COVID. Hasta este momento, hasta el orden que habíamos vivido antes, los países del hemisferio norte habían conquistado, dominado y subyugado a los países del hemisferio sur, al sur de la línea ecuatorial. Pero, en este momento, las cosas están comenzando a revertirse. Los países del hemisferio sur comienzan a invadir a los países del hemisferio norte, la gente del hemisferio sur. Así, por ejemplo, tenemos la gran migración que sale de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Brasil, de África. Comienza a migrar hacia el norte. Lo que siempre sucedió fue que los del norte invadían hacia los del sur. Pero también hasta antes de este momento histórico, los hombres que tenían el poder religioso y el poder militar, mientras más poder religioso y más poder militar tenían, eran los que dominaban a los pueblos vecinos. Pero desde la revolución industrial, pero desde el descubrimiento de América, en que la geografía, la exploración, los colonos, los conquistadores, se convierten en los motores sociales de cambio, se produce un fenómeno diferente en la sociedad humana y en el planeta, lo que se llama la antropogénesis. Los seres humanos comienzan a llevar animales de un lugar a otro, plantas de un lugar a otro, de un continente a otro, y comienzan a modificar la naturaleza en todos sus aspectos. Pero cuando llega la revolución industrial y comercial, ya no son los políticos, sino que comienzan a ser los empresarios, los ricos, los que tienen el poder. Ya no son los políticos, ya no son aquellos que estudian esencialmente las ciencias humanas, los abogados, los aristócratas, los hijos de reyes, los religiosos, que estaban muy vinculados a este estudio y manejo de las ciencias o las artes humanas. Y comienza a aparecer el manejo de las artes y ciencias económicas, que son las que ahora comienzan a dominar el mundo. Los empresarios, en Ecuador tenemos un banquero, antes tuvimos un economista, y entonces comienza esta gente que está vinculada mucho con el mundo de los negocios y el dinero. Pero, ¿qué sucede en este momento? En este momento estamos viviendo una transición. La ciencia y la tecnología comienzan a ser la que deciden la suerte y muerte de los seres humanos. Así vemos, por ejemplo, que las vacunas son las que han pasado a decidir la suerte y muerte de los seres humanos. Pero también tenemos el problema de que la tecnología ahora produce armas de extinción masiva. La tecnología ha cambiado la atmósfera y tenemos el problema del calentamiento global. La tecnología ha cambiado la relación del ser humano con el tiempo y el espacio. Ahora hablamos de tiempo real. Podemos conocer lo que está pasando en el otro lado del mundo, a pesar de que nosotros estamos en el tiempo pasado. Por ejemplo, en Australia son 16 horas en el futuro, en el día de mañana, y nosotros estamos 16 horas en el pasado. Desapareció el tiempo. ¿Cómo es eso? Y estamos en el proceso de desaparición de la distancia.
Antes, para poder llegar a Europa, la gente tenía que viajar entre ida y vuelta 6 meses. Estamos hablando de la época de aquellos 300 años en que fuimos colonia de España. Pero ¿qué sucede ahora? Se necesitan 16 horas para irse de Nueva York a la India. Se necesitan 2 horas para irse de Quito a Miami. ¿Qué pasó? Hay otra relación entre el tiempo y el espacio. La ciencia y la tecnología comienzan a decidir la suerte y muerte de los seres humanos, como durante el siglo XX y el siglo XIX, los políticos, que eran básicamente gente vinculada a las ciencias sociales y a las ciencias económicas, decidían la suerte y muerte de los demás seres humanos. Pero resulta que esto también trae diferencias. Por ejemplo, en los países como los países sudamericanos o los países africanos, es decir, los que están en el sur de la línea ecuatorial, que tienen una mayor biodiversidad y una mayor cantidad de recursos naturales por explotar, las ciencias biológicas comienzan a ser las que deciden el comportamiento social. Entonces hablamos de protección ambiental, y eso, por ejemplo, podemos verlo cuando el Ecuador decide ampliar a 200.000 kilómetros cuadrados la protección de su área marina periférica Galápagos, y lo hace para proteger la biodiversidad. Este ya es un primer gran cambio en el que las ciencias biológicas y los que están dentro de ese ámbito comienzan a tener influencia en las decisiones políticas y en la suerte y muerte de la gente en los países con gran biodiversidad. Por el contrario, en países donde existe una gran cantidad de seres humanos, y estos seres humanos comienzan a multiplicar sus necesidades, estamos hablando de todo el sudeste asiático, China, las ciencias humanas, la política, junto con la tecnología, son las que comienzan a decidir la suerte y muerte, a tal punto que en esos países la idea de controlar a la población a través de la tecnología, el reconocimiento facial, el seguimiento, el GPS, los celulares, la internet, todos los seres humanos vigilados por el gran ojo del gran hermano que es el Estado, comienza a multiplicarse, y los presidentes son esencialmente seres humanos que se vinculan la tecnología al control y manipulación de grandes masas humanas. Pero en países donde la ciencia y la tecnología está en la bonanza, donde la inventiva humana se encuentra desbocada, se encuentra en euforia, en énfasis, Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, China, la misma Rusia, donde la ciencia y la tecnología ya está fuera del espacio terrestre, está en el espacio sideral, donde los seres humanos comienzan a tener la facilidad, las leyes de la física, las leyes biológicas, las leyes de la naturaleza, las leyes del cosmos, que comenzamos a reconocer e identificar,
son las que comienzan a controlar a los seres humanos. Entonces, pasamos de una época en que las leyes religiosas y las leyes humanas controlaban a los seres humanos. Luego, las leyes económicas. Y finalmente, estamos entrando a un momento en que las leyes de la naturaleza, comenzando por las leyes de la física y las leyes de la biología, comienzan a ser las que deciden la suerte y muerte de los seres humanos. Y esto, a su vez, se produce cuando el ser humano tiene que enfrentar la culpa de la extinción, porque él es el culpable del fenómeno de extinción que estamos viviendo, y eso golpea fundamentalmente a los países tropicales y al sur de la línea ecuatorial. Y al mismo tiempo tienen que enfrentar la debilidad psicológica y la debilidad biológica propia de esas sociedades donde la capacidad inmunológica se encuentra completamente deteriorada, lo cual explica por qué las enfermedades en metrópolis gigantes han tenido una incidencia mucho mayor. Y es más, ni las vacunas han servido, porque en esa sociedad los seres humanos han desarrollado un sistema inmunológico perezoso, vago, donde nunca tienen parásitos, nunca tienen gripe, nunca les sale un granito en la cara. Y entonces, esta sociedad donde todo es esterilizado, donde el agua, el aire, todo es sin bacterias, sin virus, sin nada, ha producido seres humanos débiles biológicamente. Y ante esta situación se ven en la necesidad de verse protegidos en casas, en autos, con medicinas, con mecanismos, con sociedades donde la sobreprotección humana y el consumismo fabrica seres humanos más débiles, que son los que están biológicamente indefensos ante aquellos seres humanos que hoy migran desde el sur, que tienen una mayor capacidad fértil, una mayor sistema inmunológico, un mejor sistema inmunológico, y que tienen inclusive una herencia cultural e histórica mucho más vibrante y mucho más importante que la herencia cultural que tienen los países desarrollados. De esta manera, pues, el nuevo orden lo comienzan a establecer en los países del sur las ciencias biológicas, y en el hemisferio norte, en los países más poblados, todavía las ciencias económicas y humanas, y en los países tecnológicamente más desarrollados, la física y las ciencias naturales. Muchas gracias.